Desde hace 30 años hemos estado presentes en Centroamérica como un eslabón en la cadena de suministro que mueve a cada país. Hoy, ante la emergencia, seguimos estando presentes, trabajando junto a los héroes que están haciendo que esta región de luchadores siga de pie. Quick Shipping, la ruta más rápida entre origen y destino. Buenas tardes a todos. Nuevamente me da mucho gusto poder estar con ustedes. Para quienes es primera vez que nos acompañan, mi nombre es Roberto Gil, consejero en finanzas empresariales y consultor en cadena de suministro para empresas, negocios y emprendimientos en la región. Quiero darles a ustedes las gracias porque nos honran con su presencia en esta sala virtual y hoy contamos con participantes de diferentes países de dentro y fuera de la región centroamericana. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros este importante momento. También quiero agradecer a Quick Shipping Logistics por permitirnos hacer posible este webinar para ustedes. Recuerden, los micrófonos se encuentran en silencio. Contamos con un botón donde pueden postear sus preguntas, las cuales con gusto responderemos al final del webinar. Esperamos que disfruten del webinar y que sea de utilidad para ustedes y sus negocios. Motivados por la necesidad que tiene hoy día el hacer de sus empresas, negocios o emprendimientos, negocios rentables, hemos preparado este webinar que se titula ¿Cómo obtener ahorros importantes en sus importaciones FOB versus CIF? La mayoría de las importaciones o compras que se hacen bajo el Incoterm CIF ofrecen oportunidades de ahorros significativos en tiempo y dinero. Al ser estas auditadas por nuestros expertos asesores logísticos, quienes cuentan con la capacidad para integrar efectiva y eficientemente conversiones de pesos, medidas, monedas, rutas, transportes, seguros y trámites que van desde el origen hasta su destino final, en más de un 80% de las veces se han encontrado oportunidades de mejora. Aquí les daremos ejemplos de cómo hacerlo y para esto hoy en día me acompaña don Mauricio Campos, quien es gerente general de Quick Shipping y Carga Urgente de Costa Rica y quien a su vez es vicepresidente de la Asociación Costarricense de Agencias de Carga y Logística Internacional. Y asimismo cuenta con una vasta experiencia con más de 25 años en la dirección de empresas en los sectores del comercio, la industria y los servicios logísticos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Roberto. Y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos llevando unas capacitaciones y justamente la semana pasada nos preguntaba el coach qué habla uno con los compañeros de trabajo cuando uno va a almorzar. Y la gran mayoría respondió que obviamente uno habla de trabajo. Y yo le dije, no. Uno habla de trabajo, pero en estos días uno habla de trabajo y también de COVID-19. Y por eso vamos a empezar hablando de cómo el COVID-19 ha afectado la logística. Todos sabemos que esto inició en China y después de la crisis humanitaria se vino la crisis logística, donde vimos los fletes aéreos pasar de 10 a 25 dólares el kilo en cuestión de 48 horas. Esto hacía prácticamente invendible el servicio y el producto. Y ocurrió esto. Veíamos productos de centavos de dólar o incluso de bajos dólares viajar en asientos por los que antes del COVID se pagaban cientos o miles de dólares. Este es el caso de un charter que viajó de Shanghái hasta Madrid. Pero el COVID también está afectando a América y la logística. En el aeropuerto de Miami se reporta un 95% menos de pasajeros, pero un 50% más de carga, ¿verdad? Se ha vuelto un hub muy importante. Y también hay que considerar que las mismas compañías de carga pues han tenido que enviar a cuarentena a parte de sus empleados y pues obviamente todo esto genera un atraso en la cadena logística. Mencioné estos dos ejemplos, tanto el de China como el de Miami,
porque justamente en el panorama Reporte Geoestratégico 2020 de la empresa Ernst & Young de mayo pasado, realizan un análisis del impacto actual y futuro del COVID-19 en diferentes sectores y regiones geográficas. Y quiero compartir con ustedes las siguientes 3 ideas de dicho reporte. Este evento ha demostrado el riesgo que hay en la cadena de suministros, lo cual ha motivado a muchas empresas a seguir estrategias de China más 1. Y es probable que el COVID-19 aumente tales esfuerzos de diversificación en las cadenas de suministro. Las compañías utilizan la estrategia de China más 1 para reducir los riesgos de la sobredependencia en las fábricas de un solo país. Entonces, China más 1, este 1 se convierte en Estados Unidos, se convierte en Europa, se puede convertir perfectamente en Latinoamérica, pero definitivamente hay que buscar esa opción. El proceso nearshore de operaciones clave se acelera a medida que la bioseguridad se une a la seguridad física y a la ciberseguridad como un riesgo prominente. Tenía ya años de no oír el concepto nearshore. Nearshore se refiere a fronteras y realmente con fronteras no es con los países colindantes, sino realmente es con los países que tengo cercanía o que tengo alguna proximidad. Esta puede ser geográfica, cultural, lingüística, económica, política, y que hace pues, sentido tener relación comercial con ellos. Finalmente, las empresas deben ser aún más ágiles a medida que gestionan las actividades transfronterizas. El desarrollo de cadenas de suministro más resilientes o la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas será un imperativo comercial y en algunos casos, como los productos farmacéuticos, será impuesto por los gobiernos. Como ven, esos 3 conceptos clave, cadena de suministro, fronteras, adaptabilidad, nos lleva a repasar uno de nuestros principios básicos. Tiempo versus frecuencia. Como Roberto ha mencionado en webinars anteriores, en logística, la distancia más corta entre 2 puntos no es la línea recta, es la frecuencia. Tenemos el caso de un cliente que urgía traer una carga de Holanda y la carga, el repuesto viajó Ámsterdam-Madrid, Madrid-Panamá, Panamá-Costa Rica. Y esta ruta le tardó al cliente 22 días en llegar el repuesto a Costa Rica. Obviamente no es una ruta que exista en carga y no es una ruta pues casi inexistente en el transporte de personas, pero la ruta Ámsterdam-Miami tiene 5 vuelos diarios, sin contar los vuelos que puede haber de carga, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos movido la carga Ámsterdam-Miami, en Miami se recupera la carga como carga bonded, y de Miami a Costa Rica, pues tenemos vuelos todos los días. Entonces, un tiempo de tránsito de 22 días perfectamente se pudo haber reducido a menos de 5 días. Ya imágenes como esta hemos visto ya diferentes. Realmente el que nos muestra son las rutas marítimas, ¿verdad? En los últimos años el mundo realmente se nos había hecho pequeño y la normalidad de mover carga entre los diferentes continentes era cosa de todos los días. Pero esta normalidad va a seguir. Podemos ir pensando en la nueva normalidad o, como mencioné anteriormente, el nearshore. La pandemia nos está exigiendo flexibilidad, adaptabilidad y rápidos reflejos. Como les comenté en el ejemplo anterior, el de la carga de Holanda, debemos poner en una balanza qué es lo más importante para nuestro cliente, el tiempo o el costo. Llevado esto a nuestro triángulo de calidad, tenemos tiempo, costo y calidad de servicio, donde solo 2 son posibles. Entonces, por ejemplo, si es rápido y bueno, no es barato, que es el caso del courier, y si es bueno y barato, no es rápido, como es el caso del consolidado marítimo. Y así como tenemos una mezcla de tiempo, costo y calidad de servicio, también tenemos una gran variedad de posibilidades de términos comerciales o Incoterms para mover la carga. Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercadería y las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Y los más comunes o los más utilizados son FOB y SIF, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, FOB o Free on Board o Franco a Bordo, donde la mercadería se lleva al puerto de carga más cercano que se ha negociado, y SIF, las siglas de Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, donde el vendedor es responsable del costo y la contratación del transporte marítimo,
hasta el puerto destino especificado por el comprador. Entonces les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál Incoterm me conviene más? ¿FOB o SIF? Les doy unos segundos para que lo piensen. Oímos constantemente a nuestros clientes decir, el proveedor solo me vende SIF, el proveedor escogió el transporte y la ruta, no tengo idea de dónde está mi carga, nadie me da razón de mi embarque, la información no me llega a tiempo, o incluso, usted me realiza el trámite de una carga que el proveedor me envió SIF. Nosotros, con mucho gusto, nosotros lo hacemos. ¿A dónde está su carga? No, la carga llegó hace 3 días, pero me urge que me la entreguen el día de hoy. Entonces, no pretendo dar una charla de Incoterms, pero sí queremos llevar la teoría a la práctica con lo que vivimos día a día. No hay nada más dañino en medio de esta crisis que la costumbre. Es que siempre lo hemos hecho de esta forma. Es que toda la vida he comprado SIF. Entonces, ¿por qué elegir FOB sobre SIF? Cuando compramos SIF, le dejamos al vendedor la tarea de escoger ruta y tiempos, así como los costos que no le afectan a él, sino realmente al consignatario. Entre los beneficios de comprar FOB en vez de SIF están el ahorro de dinero, el evitar costos sorpresa, simplificar el papeleo, mejorar el control y una mejor comunicación. Veamos. Según nuestra experiencia, en 6 de cada 10 casos, cuando el proveedor es el que coordina el flete, había una oportunidad de ahorro. Cuando el proveedor coordina el flete, por lo general, no se busca ni la mejor opción, ni en tiempo, ni en costo. Hablando de tiempo, en 8 de cada 10 casos, la ruta seleccionada por el proveedor no era la ruta más eficiente en tiempo. Esto se da principalmente en la carga aérea. Si el proveedor decide cuál naviera o cuál aerolínea utilizar, va a seleccionar el que el primero le ofrezca el servicio y no la mejor opción en tiempo y costo. A eso hay que sumarle que al financiar el proveedor el flete va a querer marginar, obviamente, sobre el mismo, así como también sobre el seguro y sobre el papeleo que tiene que realizar o contratar a alguien para que se lo haga. Por favor, recuerden nuestro triángulo de servicio. Precio bajo es inversamente proporcional al control y certeza de la oportunidad de negocio. En la gran mayoría de los casos, SIF significa dinero por adelantado. Y ya viendo el vendedor cobrado, traslada todo el riesgo al comprador. Por más que la carga venga asegurada, el vendedor va a contratar el seguro más barato posible y en términos de seguro, a menor sea el costo, va a ser mayor el deducible y más exclusiones va a tener. En estos momentos, retrasos, desviaciones, acumulación de carga por efecto de la pandemia no se consideran fuerza mayor. ¿Y usted que compró SIF, recibió copia de la póliza o el certificado de seguro? Evitar costos sorpresa. Los proveedores no están familiarizados con todos los costos que implica mover una carga de un punto A a un punto B, por lo que siempre aparecen costos sorpresa como el THC en los puertos, el uso de grúas en los puertos de carga y descarga, los fletes internos o incluso el simple costo de retirar una guía o un BL. Por eso es muy peligroso que la última milla esté en manos del vendedor o el suplidor, quien no está familiarizado con todas las condiciones en el destino final de la carga. También es muy importante conocer la moneda. Aunque no lo crean, los fletes estaban en euros o en otro tipo de moneda y no en dólares, y a la hora de pagar se produce un sobrecosto no esperado. Simplificar el papeleo. Generalmente, cuando el proveedor vende SIF, envía la factura sin desglosar el flete y el seguro. Entonces, en el mejor de los casos hay que estimarlos. En muchos países toca hacer una carta aclaratoria y esto no ocurre cuando se utiliza el Incoterm Work of Up, ya que el flete y el seguro son facturados por separado. Mejora el control de la operación, no solo en términos de costos, sino también de tiempos, y lo más importante, que al tener nosotros el control de la información se facilita el proceso. Se evitan contratiempos o se puede reaccionar anticipadamente buscando alternativas de solución si surge algún problema. Cuando nos delegan el manejo de su carga bajo términos Work of Up, es sinónimo de tener todo bajo control. Recuerde que entre menos manos toquen su carga, mejor va a llegar a destino final. Una mejor comunicación. Cuando el proveedor contrata el flete, obviamente la compañía le va a responder a él, ¿verdad? Y no va a compartir información con el cliente final, que al final de cuentas es el que lo está pagando, ¿verdad? Esto dificulta el proceso de comunicación
y cuando la misma fluye, por lo general no fluye en un tiempo adecuado. Esto puede generar atrasos, ¿verdad? Y incluso atrasos de un solo día pueden generar costos sorpresa. Bajo los términos FOB se tiene una mejor comunicación y control y no hay que estar tercerizando a través del vendedor o el suplidor. Como vimos, simplificar el papeleo, mejorar el control de la operación y la comunicación son parte de nuestra herramienta US Track. Ya muchos de ustedes conocen la herramienta, a los que no la conozcan, con muchísimo gusto se pueden contactar con Roberto, con mi persona, con cualquiera de nuestros asesores logísticos y les podemos enseñar. US Track es una herramienta de control y gestión que está a disposición de todos nuestros clientes. Les agradezco mucho la paciencia y la atención que me han tenido. Vamos a ver ahora casos específicos, el caso de los camiones de bomberos y la carga de China. Antes quiero enseñarles este ejemplo. No tiene que ver nada con los camiones de bomberos ni con la carga de China, pero este fue uno de los primeros casos que me tocó a mí manejar, donde el cliente me llama y me dice que le parece muy caro el costo de flete que le está cobrando el proveedor. La carga estaba en Georgia, en Kennesaw, y obviamente había que bajarla a Miami y de Miami hacer el transporte marítimo. Entonces, viendo lo que había cotizado el proveedor y contra lo que conseguimos, solo en el flete interno el proveedor le había cotizado $975. Nosotros le conseguimos un flete de $350, tuvo un ahorro del 64%. Ahora sí, veamos el caso de los camiones de bomberos. Pues nos contacta un cliente que tiene que mover 2 camiones de bomberos. Los camiones de bomberos fueron producidos en Winnipeg, Canadá, ¿verdad? Winnipeg tiene la particularidad que está justamente en el medio de Canadá. Entonces empezamos a ver opciones, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos? La primera opción era sacar la carga por Canadá para no tener que hacer papeleo en frontera. Sin embargo, en este caso particular, pues había que cumplir con aspectos técnicos, de costo y de tiempos. Entonces, ¿qué más opciones teníamos? Mover la carga por Nueva York o New Jersey, que eran, digamos, relativamente los puertos más cercanos. No descartar la costa oeste de los Estados Unidos, sacar la carga por California. ¿Qué más opciones? Sacar la carga por Houston. Y finalmente, pues, mover la carga por Miami. Como les mencioné, había que asegurarse que los puertos y los costos de mover la carga por esos puertos fueran manejables. Después había que ver los tiempos de tránsito del flete marítimo. Y llegamos y descartamos 3 opciones, quedándonos solo con 2 opciones que hacían viable el proyecto. Salir por California o salir por Florida. Entonces, revisando los costos finales, ¿verdad? Teníamos el flete interno más los gastos en origen, el flete marítimo y el flete interno en destino más los gastos en destino. Y esto dio que la opción por Miami era más barata incluso que la opción por Los Ángeles, ¿verdad? Solo en este análisis hubo más de $3,000 de ahorro para el cliente. Entonces, por eso nos quedamos con la opción de salir por Miami, aunque la distancia era la más, digamos, la más larga. Pero también teníamos la opción por Miami de que teníamos alternativas, ¿verdad? Uno de los problemas de salir por California era que si perdíamos el corte de la naviera, íbamos a tener que esperar 15 días, mientras que en Miami la espera es, ustedes saben, de 1 semana. Incluso había otras alternativas con otras navieras. Importantísimo el trabajo en equipo. Aquí desde el primer momento el cliente compartió siempre la información con nosotros. Muy importante, un camión de bomberos viene lleno de accesorios, ¿verdad? Pues sin esos accesorios, llámense en escaleras, hachas, el camión queda incompleto. Y muy importante la lista de empaque para podérsela reportar al seguro. Entonces, lo que era un trabajo en equipo realmente se convirtió en un negocio en equipo, ¿verdad? Si los clientes no ganan este tipo de negocios, pues nosotros no hacemos el flete, ¿verdad? Nuestro éxito depende 100% del éxito que tengan nuestros clientes. Vamos a cambiar de
De continente, ustedes bien conocen que la carga de China viaja por el Océano Pacífico y hace transbordo en México para los diferentes países de Centroamérica. Entonces, un tiempo normal de tránsito entre Shanghái y Manzanillo es de unos 20 días, y después hay transbordo y diferentes rutas, ya sea para Centroamérica Norte o Centroamérica Sur. Pero en promedio podemos decir que un tiempo de tránsito de China para Centroamérica va de los 40 a los 45 días. El cliente tenía que mover una carga que le urgía moverla de 1.716 libras, 117 pies cúbicos. Entonces, las dos primeras opciones, la opción del aéreo, nos daba un tiempo de tránsito de 7 a 9 días, la opción marítima, los 45 días, y el factor logístico, que el factor logístico es el porcentaje que me representa a mí el flete sobre el valor de la carga. En la carga aérea era un 19% y en el marítimo era menos del 2%. Entonces, realmente teníamos las dos opciones o las dos esquinas, donde por un lado podía tener la carga en una semana, pero a un costo muy alto. Por otro lado, un costo muy bajo, pero con un tiempo de tránsito muy largo. Entonces empezamos a buscar opciones, ¿verdad? Y mover la carga de Shanghái a Long Beach tiene 14 días de tránsito. Ahí nos ahorramos ya 6 días moviendo la carga entre continentes. Retomamos la carga en Long Beach y la movemos a Miami. Ahí tenemos un tiempo de tránsito de 4 días. Y veamos qué pasó con los costos. Estas eran las dos primeras opciones que les enseñé. Entonces se nos amplió a 2 opciones más porque la carga en Miami la podemos nosotros recuperar y como carga bonded, y ya sea que la movamos en el aéreo de nosotros o en el marítimo. Entonces podíamos bajar los factores logísticos a 10 o a 7.5 y los tiempos de tránsito a menos de 22 días. Entonces prácticamente con estas opciones estamos reduciendo en un 50% tanto los costos como los tiempos de entrega de la opción cara que teníamos del aéreo de China, y el tiempo a la mitad de lo que tenemos en el marítimo. Y como me dijo el cliente de esta carga, me dijo, a mí realmente me urge entregar, porque entre más rápido yo entregue, más rápido voy yo a facturar y más rápido voy yo a cobrar. Este último caso, ¿verdad? El de las mascarillas, realmente se dio una oportunidad de negocio en todos los países, ¿verdad? Buscando equipo de protección personal, pues para las áreas de salud, y a nuestro cliente pues se le presentó la oportunidad, y en este caso él trató de negociar FOB y el proveedor le dijo que no le vendía FOB, que le vendía CIF. Pero resultó que no era un CIF, que realmente era un C+F. En el momento que nosotros recibimos la documentación, nos damos cuenta que la carga no está asegurada, ¿verdad? En ese momento nosotros corremos a asegurar la carga. Le habían ofrecido un charter porque por la gran cantidad que han estado pidiendo todos los países, ¿verdad? Le ofrecieron un charter y al final realmente lo que hicieron fue que le enviaron 3 embarques parciales. Y aquí sí aplicó lamentablemente la ley de Murphy, ¿verdad? Lo que empieza mal, termina mal. Uno de los embarques se perdió, entonces solo llegaron 2 de los 3 embarques y el cliente perdió la venta. No pudo entregar, no pudo cumplir con el compromiso que tenía, entonces tuvo que dejarse la carga y la ha tenido que estar vendiendo en lotes más pequeños y obviamente con un margen menor al que él esperaba. Tuvo un 16% de sobreprecio por tipo de cambio. El factor de conversión que utilizó la compañía aérea le afectó, porque lo que hizo fue que cargó las libras dimensionales, obviamente para cobrar más flete. Entonces, al final, aproximadamente tuvo $40,000 de sobrecosto. Entonces, ¿cuál Incoterm me conviene más? Si el ahorro de dinero, evitar costos sorpresa, simplificar el papeleo, mejorar el control de la operación y una mejor comunicación no lo han convencido, hagamos un ejercicio. Tanto Roberto como mi persona, como todos nuestros asesores logísticos, se ponen a su disposición. Con mucho gusto
podemos hacer un ejercicio. Nuestras estaciones, para terminar, quiero recordarles, tanto Miami como todas nuestras oficinas en Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, son bajo administración propia. Nuestros servicios en origen, courier, carga aérea, consolidado marítimo, contenedor completo, hombre a bordo, que hoy día nos está dando, charter, como vimos, ya sea aéreo o marítimo, y la carga sobredimensionada, que por lo general es la pesada, delicada, costosa o que requiere un manejo específico. Los servicios en Miami, que van desde la recepción de la carga en la bodega hasta la compra de repuestos y equipos por parte de nuestra empresa hermana 3PL, sin olvidar que parte de la bodega de nosotros en Miami es bodega bonded, por lo que podemos recibir perfectamente carga de Europa o de Asia, traerla a nuestra bodega bonded y después consolidarla con carga doméstica de los Estados Unidos. Y los servicios en destino, que van desde la recepción de la carga, todos los trámites de internación y nacionalización, hasta la entrega con custodios armados y con seguimiento en GPS en caso de que se requiera. Muchísimas gracias. Compartieron con Mauricio Campos. Los dejo ahora con unas palabras de Roberto, que les va a dar las conclusiones. No, al contrario, Mauricio, pues antes de pasar a esa etapa, pues primero es evidente tu experiencia en el ramo, el profesionalismo para ofrecer estas soluciones a la medida de las necesidades, pero sobre todo y lo más importante, entender las necesidades de nuestros clientes y adaptarnos a las soluciones que se requieren. Definitivamente y sin duda los elementos que hacen más competitiva y rentable a su empresa son tiempo, costo y control. Por eso la exactitud y el control del flujo hoy en día es vital. Mantener la liquidez de su empresa o su negocio es de vital importancia para no solo salir de esta crisis, sino para llegar muy fortalecidos incluso a liderar la industria que participa. El ahorro, pues definitivamente el poner su embarque en manos de su aliado, del lado suyo, que puede velar por sus intereses, hace la gran diferencia, obteniendo ahorros importantes tanto en tiempo como en dinero. Evitarnos sorpresas. No hay nada más desagradable en este mundo que tener sorpresas inesperadas en contra de las utilidades del negocio. Y sobre todo cuando se pudo haber previsto. Una gestión bien hecha, finalmente, es que en las economías emergentes estamos muy acostumbrados a dejar a veces en manos de terceros algo tan valioso sin saber las consecuencias, o el proceso de abastecimiento que es el hoy más crítico para las empresas. Pues también se acostumbraba a ahorrar tratando de hacer un poco de todo en la cadena de suministro y esto hoy ya no aplica. Hoy necesitamos que cada quien se enfoque en la especialidad de su negocio, como lo hacen las grandes economías. Y recordemos que el negocio suyo lo necesita hoy más que nunca enfocado en el desarrollo y crecimiento. Ahora, si trabajamos de la mano y llegamos juntos a hacer estos embarques exitosos, estaremos haciendo negocio en equipo. Muchísimas gracias. Dejo los micrófonos en manos de nuestro control para que podamos pasar a las preguntas y respuestas que ustedes tienen para nosotros, las cuales atenderemos con el mayor de los gustos. Muy buenas tardes. En las primeras preguntas que recibimos, cuando Mauricio hizo la pregunta, ¿qué es mejor, SIF o FOB? Hubo algunos participantes que contestaron. Uno escribió SIF. Otro participante escribió: todos preferimos usar SIF por la seguridad de su arribo a nuestro país. Pero si uno, o mejor dicho, nuestro forwarder acompañante tiene los contactos y las rutas correctas para reducir riesgos, puede ser mejor el FOB. Gracias por sus observaciones y comentarios. Voy a leer otra pregunta en la que indica el participante: mi proveedor siempre me ha despachado en condiciones SIF. ¿Qué necesitan ustedes para evaluar mi caso y darme su mejor recomendación? Gracias. Pues realmente es importante la información y documentación. Si empezamos por la lista de empaque nos revela justamente
precisamente esos detalles como los que mencionó Mauricio del caso de las mascarillas de China. Cómo es que se está embalando y calculando el peso dimensional, que hoy en día está muy alterado. El segundo es la factura de proveedor, donde vienen consignadas las descripciones claras y precisas para que podamos compilar junto con el tercero, que es la póliza aduanera, la buena aplicación de los términos y partidas arancelarias para evitar pagos innecesarios de impuestos, así como la aplicación de los tratados de libre comercio existentes. El cuarto sería la documentación de embarque, que ahí podemos notar realmente todo el manejo de origen a destino, los tiempos estipulados, ofrecidos versus los reales, y sin ser menos importante, sino al contrario, donde está el verdadero gato encerrado, le llamo yo, es el certificado de seguro, que en un 90% de las veces es inexistente, pero que nos deja términos muy claros como la cobertura y qué va a ser el deducible en caso de un siniestro. Recuérdense que estos son elementos inversamente proporcionales. Así que son 5 elementos. Muy bien, gracias, Roberto. Otra pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre FOB y FCA? Sí, mencionamos siempre FOB y SIF porque son los términos, digamos, más conocidos, pero en términos aéreos, ¿verdad? No se utiliza FOB y SIF, ¿verdad? Se utilizan justamente en lugar del FOB, ¿verdad? Se utiliza el FCA, y en lugar del SIF, si la memoria no me falla, creo que es el CTP. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta dice, ¿cuánto puede variar el costo de una importación de Asia hoy en día? ¿De cuánto estiman ustedes que puede ser el ahorro? Es que realmente, como mencioné yo, o sea, ¿qué es lo más relevante, verdad? El tiempo de entrega, el costo. Entonces, realmente no se puede decir porque todos los embarques son diferentes. Digamos, el ejercicio se planteó para que realmente se viera que hay diferentes opciones, ¿verdad? Que no es solamente, digamos, que es el marítimo directo de China y que me tengo que quedar con los 45 días de entrega, sino que realmente tengo opciones para mover la carga, y yo tengo que ver cuál es el balance, que hasta dónde yo puedo llegar en esa relación costo-tiempo de entrega. Gracias, Mauricio. En otra pregunta nos dice un cliente, ¿qué impacto ha tenido la operación de Miami hacia el resto de países entre pre-COVID y luego de las restricciones vigentes con el Incoterm FOB? No, por el momento, Miami sigue operando normalmente. Acordémonos que la logística fue declarado por todos los organismos como parte clave en este proceso, ¿verdad? No solo, como yo ya mencioné, o sea, el tránsito de mercancías entre los diferentes países y los diferentes continentes es algo de todos los días. Y en este momento, con la necesidad que hay de equipo de protección personal, de insumos médicos, la logística como tal, entonces la operación de Miami sigue operando sin ningún problema. Algo adicional ahí, Mauricio, que podríamos aportar al público que nos acompaña es que, sin duda alguna, los cambios en el entorno político de la administración presidencial de Estados Unidos, al gravar la mayoría de productos, por no decir el 100%, con aranceles muy altos, por encima del 35%, lo que ha provocado es que cada vez más se utilicen las figuras de cargas bonded o cargas en tránsito internacional, haciendo indispensable el manejo de un trámite más que se agregó, pero sí pasan por los Estados Unidos y son reexportados bajo los Incoterms correspondientes, y el formulario que se utiliza es muy sencillo y muy electrónico y muy rápido y fácil de llenar,
que no le ha puesto tropiezo a esos tránsitos que podemos hacer trimodales, como incluso lo mencionó acá Mauricio, que vino marítimo, llegó a América y luego terrestre, hasta Miami, y de ahí pudo haber salido aéreo, y que están siendo hoy en día una solución mucho más práctica y rápida en términos de tiempo y dinero. Gracias por la aclaración, Roberto. Un participante opina sobre el tema y dice, nosotros siempre preferimos FOB, pero en muchos casos el proveedor logra conseguir algunas tarifas más bajas. ¿Cómo puedo equilibrar esas diferencias cuando el proveedor me propone tarifas que aparentemente son más bajas? Sí, realmente volvemos al tiempo, ¿verdad? Hay que ver exactamente cuáles son los tiempos de entrega y cuál es la urgencia o la necesidad de tener el bien o el producto en país destino, ¿verdad? Otra vez hay que balancear qué es lo que me urge a mí más, recibir el producto o no me urge, entonces puedo sacrificar o puedo tener un costo más bajo sacrificando tiempo de entrega. Acordémonos que el tiempo de entrega o costo bajo es también relativamente proporcional al costo de oportunidad, ¿verdad? O sea, un costo en tiempo, un costo de entrega o un tiempo de entrega largo, puede ser que yo no tenga el producto cuando realmente ocupaba venderlo. Inclusive, perdón Mauricio, y para aportar también a nuestros amigos que nos acompañan, la gran mayoría de las veces, por no decir casi de 8 de 10 trámites aduaneros que hacemos de documentaciones y embarques que han sido administrados desde origen por sus proveedores, resultan que en ese proceso de no notificación, tengo tan claro que hay pagos de almacenajes, de demoras, de contenedores que están varados, que al final es muy fácil caer en ello, porque por lo menos el triángulo norte de Centroamérica, casi me atrevo a decir que el CA4, incluyendo a Nicaragua, las facturas tienen que venir casi como una copia calcada de la información que está incluida en el registro fiscal de sus contribuyentes. Entonces, lo cual hace muy complicado el que un proveedor esté pensando en que va a escribir con las comas, los puntos y los guiones de las direcciones de nuestros países. Realmente es bastante, la probabilidad, bastante alta la probabilidad de que estos errores que incurren después en gastos y tiempo innecesario se caigan. Gracias, Roberto. Otro participante nos indica, ¿cómo funciona la compra FOB respecto al monitoreo de mi carga? Mi proveedor siempre me vende CIF y a veces recibo carga dañada. Excelente pregunta, exactamente. Cuando la carga viaja CIF, por lo general, pues simplemente el objetivo es llevarla del punto A al punto B sin que haya controles. Para eso la bodega de Miami, sobre todo para la carga de Estados Unidos, donde nosotros la recibimos, trabajamos bajo el sistema 2 de DOS, D de damage o dañado, O de open y S de short. Digamos, si nos reportaron que iban a entrar 10 unidades y entraron menos unidades, entonces, digamos, la carga se inspecciona. Igual, cuando es maquinaria o equipo especial, existen surveyors que se pueden contratar para que revisen la carga en puerto antes de ser embarcada, porque ya llegando la carga CIF a su destino final y está dañada, ya se incurrió en el flete, ya se incurrió en el pago de impuestos, en tramitología, almacén fiscal, y volvemos a lo mismo. Y lo más seguro es el costo de oportunidad de que seguro urgía la carga y la carga está dañada. Gracias, Mauricio. Otro cliente nos pregunta, por lo general las navieras trazan las rutas que utilizarán para una carga, por ejemplo, de Alemania hacia Guatemala.
¿cómo pueden direccionar las rutas utilizando otros puertos en relación a las rutas existentes? Similar a lo que ustedes mencionaron en los ejemplos que expusieron. Sí, realmente es ver las opciones que hay y los tiempos, ¿verdad? Como mencionaba y como mencioné yo y como Roberto ha mencionado, la frecuencia. Hay que realmente ver qué frecuencia hay y qué conexión se podría hacer. Vuelvo al mismo caso, digamos, de China, o sea, puede ser que la ruta Alemania-Miami sea más rápida o tenga mayor frecuencia. Entonces, digamos, podría evaluarse si por esta ruta alterna habría un ahorro en tiempo. Yo le agregaría ahí algo, Mauricio, que justamente este webinar nos surgió gracias a que durante estos tiempos de COVID-19 muchos clientes han tenido la dificultad de poderse abastecer oportunamente con sus proveedores en la modalidad CIF desde países incluso de Europa que tienen una cierta cercanía con América, ¿no? Y justamente descubrimos con una empresa que la gran mayoría de sus repuestos de Inglaterra siempre bajaban a Alemania, en Hamburgo, porque las frecuencias entre Hamburgo y Miami son las más grandes que hay de estos dos continentes. Entonces, se cumple lo que menciona Mauricio. Aquí, pues la frecuencia realmente hace la diferencia y buscar una opción alternativa, pues siempre es posible, ya que a pesar de como el mundo está hoy en día en una crisis, la logística es de vital importancia. Gracias, Roberto. Otro participante nos comenta, tengo un proveedor que me vende un producto al mismo precio FOB o CIF y a veces me causa duda. He optado por contratar en condiciones CIF porque pensamos que el costo era competitivo. Si lo manejamos FOB, le debemos agregar costo de flete internacional. ¿Cómo se puede compensar esta diferencia? Pero también cuando ha sido CIF, los cargos en destino son muy diferentes a lo que originalmente se planteó y resultan ser costos muy elevados. Si lo negociamos FOB y lo trabajamos con ustedes, ¿es posible esa variación compensarla con mejores tiempos de tránsito y costos en destino fijos? Sí. Les menciono el caso, había un cliente que le urgía un repuesto, el repuesto estaba en Kentucky, entonces obviamente al ser fin de semana él le pidió al proveedor que se lo enviara. Es justamente una de las frases que yo utilicé, de que me llamó a los 3 días, o cuando yo le pregunté que dónde estaba la carga, yo creí que me iba a decir que la carga apenas venía volando, y me dijo, no, la carga tiene 3 días de estar ya en aduanas. Por eso es muy importante, como mencioné, la última milla. Perfectamente la carga se pudo haber venido CIF por la urgencia que había, pero nosotros hacer esa última milla, porque para las aerolíneas, para ellos es una carga más en la cola, ¿verdad? No, las aerolíneas no tienen el sentido de urgencia que tenemos nosotros para nuestros clientes, ¿verdad? La gran mayoría de las cargas que nosotros traemos no son para consumidor final. Sabemos que que todos nuestros clientes tienen un cliente final que está esperando la carga. Mauricio, hay algo valiosísimo que rescatar ahí de la pregunta que hizo el participante cuando el Incoterm cambia y el precio no le cambia, ¿sí? Tanto FOB como CIF. Y es que la mayoría de los proveedores, cuando estructuran sus listas de precios CIF, que ya han incluido el precio del flete, que han negociado con los operadores logísticos, pues mundialmente les gusta más esa modalidad de ir a vender los servicios a proveedores. Cuando uno les pide, mire, pero ¿y si yo le compro FOB? Realmente le estamos cambiando las reglas del juego, que no es tan fácil. Y justamente a pesar de ello, sí se le puede pedir un CIF puesto, por ejemplo, en Miami, si el caso se trata de una carga que nace fuera de Miami.
Y realmente, por las frecuencias y por la milla de bajada de Miami al país que estemos hablando, en Centroamérica, sí se logran no solo ahorros, tiempo menor y control con estos gastos adicionales que mencionó Mauricio. Definitivamente, con el tiempo tenemos casos de empresas que nos han permitido empezar solo manejando la gestión aduanera, el trámite. Y al final, ya cuando vamos tal vez por el segundo o tercer embarque, hemos visto las mejoras en tiempo y costo que se pueden ir haciendo, y esa es la oportunidad que les pedimos al permitirnos evaluar o hacer una pre o post evaluación de alguna importación. Gracias. Otra pregunta. ¿Puede QuickShipping dar un servicio Next Day desde el proveedor a sus bodegas en Miami, considerando que el proveedor tiene oficinas en Wisconsin, Texas, Indiana y Carolina del Sur, transportando repuestos de pesos pequeños y medianos y posteriormente manejarlos vía aérea de Miami a Centroamérica? Sí, nada más, perdón, don Alfredo, no, me perdí en la pregunta, si está preguntando si el flete interno o el inland puede ser terrestre o aéreo. Acordémonos que en terrestre aplica la misma regla que hemos, o que vimos de nuestro triángulo, ¿verdad? Por lo general en terrestre uno siempre consigue 3 cotizaciones. La cotización exactamente de entrega garantizada, que puede ser 24 o 48 horas, que es siempre, digamos, la más costosa. La opción de los 2 a 4 días, que es la opción intermedia en precio, y la opción barata, que como digo yo, en la mayoría de los casos es el repuesto llega cuando Dios quiera, ¿verdad? Esta opción, yo tuve una mala experiencia, por más que le insistí al cliente que no la utilizara, quería ahorrar costos, la utilizó, y sin mentirles, un repuesto de Houston a Miami tardó más de 15 días en llegar, porque la carga salió de Houston, la bajaron en una bodega en el norte de la Florida, y seguro ahí esperaron a consolidar carga para poderla bajar a Miami. La pregunta define el servicio Next Day desde el proveedor a las bodegas en Miami. Sí, y menciona como orígenes Wisconsin, Texas, Indiana, Carolina del Sur, y solicita Next Day. Supongo que debe ser alguna solución efectivamente Next Day aérea. Y luego pregunta si estos repuestos pueden ser medianos o pequeños, pueden ser transportados directamente hacia cualquier país de Centroamérica. Sí, efectivamente, por supuesto que sí, ya sea en courier o carga aérea, prácticamente para todos los países de la región tenemos servicio todos los días. Otra pregunta de una participante dice, mencionaron en su exposición sobre una herramienta QS Track. ¿En qué consiste este sistema? No tengo conocimiento y me gustaría saber cómo funciona. Dejo a Roberto. Es mi bebé. No, muchas gracias. Vea, QS Track fue diseñado justamente en función de facilitar el proceso operativo del manejo de tus embarques y busca el proveer desde el inicio del proceso, cuando se genera la orden de compra a proveedor, un ticket interno de trabajo para nosotros en donde empieza a correr el tiempo y nos permite y garantiza que cuando recibimos y tomamos el control de ese embarque, ya sea que lo vamos a buscar a donde el proveedor o que llega a nuestra bodega, podemos cotejar la cantidad, calidad del embarque, cómo llega, si está, como dijo Mauricio, abierto, o está incompleto o está golpeado, pero podemos incluso prever que sea tal vez un error, incluso que mandaron un embarque cruzado para otra persona, y eso nos da mucha visibilidad. A partir de ahí, las comunicaciones se manejan de manera automatizada, generando correos en automático que evitan y reducen, por lo menos garantizado, en un 40% el tiempo de exposición de las personas de su empresa a estar respondiendo y preguntando y haciendo muchas veces correos innecesarios que los mismos usuarios y clientes del producto final lo están solicitando.
Por supuesto, también permite facilidad de identificar los documentos que están en la nube y finalmente genera reportes. Ese era el círculo de 4 colores que mencionaba. Genera reportes, que es donde se gasta uno también otra buena cantidad de tiempo a la hora de tener reuniones y controles. Entonces, si nos deja sus datos, encantado, le podemos, personalmente me ofrezco a hacerle una demostración de cómo funciona nuestro sistema, cómo se puede adaptar a sus necesidades y, por supuesto, los beneficios que va a traer una vez lo tenga implementado. Muchas gracias, Roberto. Y también completar con que, digamos, los especialistas realmente ven que después del COVID-19, realmente el uso de herramientas tecnológicas va a ser indispensable, ¿verdad? Justamente lo estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Si quiere hacer uno un pedido de comida, si quiere hacer uno una transacción bancaria, prácticamente todo se está digitalizando, todos por herramientas. Entonces, digamos, vamos hacia eso, hacia el uso de herramientas tecnológicas. Gracias, Mauricio. Tenemos 5 minutos y varias preguntas. Otro participante nos dice, en los interesantes casos que mostraron en su presentación, observé que hay movimiento de producto que pasa de una bodega a otra buscando una mejor ruta. ¿Me afecta esto aplicar los TLC o los pierdo? Es que el TLC siempre va a estar amarrado al origen, ¿verdad? Independientemente de la ruta que se tome o si se use intermodales, ¿verdad? Siempre lo que manda es el país de origen de la carga. Gracias, Mauricio. Otro participante nos dice, ¿cómo podría traer mercadería en cargas pequeñas, repuestos, desde Europa, España, Italia, Holanda, Alemania y Suiza a Centroamérica? ¿Lo debo traer directo a través de Quick Shipping o sería mejor traerlos directo mediando en Miami? De nuevo, evaluamos las rutas, evaluamos las opciones, evaluamos los costos, ¿verdad? Definitivamente hay países donde, de Europa, ¿verdad? Donde un courier, increíble, pero un courier puede tardar hasta más de 7 días en llegar a Centroamérica, porque pues no existe la ruta, entonces digamos hay que mover de ese país a otro país para que ahí lo retomen y lo puedan trasladar a América. Entonces realmente hay que hacer la evaluación desde cada punto de origen hasta cada punto de destino. Ver las rutas, ver los costos y al final igual ofrecer las diferentes opciones que se presenten. Gracias, Mauricio. Otra pregunta. Tuve un problema reciente con un proveedor que me vende FOB y me pone en sus bodegas en Miami con otro transporte. Enviaron dividida mi orden en 5 paquetes de 80 libras y sus bodegas no recibieron uno de los paquetes. Porque al llegar a la bodega no fue registrado que faltaba ese paquete. La carga al final no pesaba lo que decía porque lógicamente faltaba un paquete. Lo comuniqué al cliente y me dijo que no podía hacer nada porque toda la ruta ya estaba definida. ¿Qué opinan ustedes en casos como el que les comparto? Sí, obviamente la responsabilidad del suplidor era entregar en bodega. Al parecer ahí hubo un problema con el flete interno que también suele ocurrir, ¿verdad? O sea, pues por dicha son pocos casos, pero se da, ¿verdad? Se da, acordémonos que los que hacen fletes internos, pasan no a uno, pasan a 10, 20, 30 almacenes en un mismo día, ¿verdad? Y puede haber mezcla carga, a nosotros nos entregan carga que no es de nosotros, o la carga que era para nosotros la entregaron en otro almacén fiscal. Entonces se dan diferentes situaciones, pero digamos la responsabilidad era hasta que nosotros recibiéramos en bodega. No sé, Roberto, si quieres ampliar.
Pues justamente, y gracias por las personas que nos escriben también con la inquietud de conocer el sistema QS Track. Pues digamos que incluso la logística tradicional fuera del sistema QS Track, el incluir la orden de compra a proveedor nos permite también esa visibilidad dentro de la documentación que se envía al asignarnos la responsabilidad de manejo responsable de sus embarques, valga la redundancia. Pero es importante porque tenemos esa visibilidad de poder cuadrar, de poder cotejar la cantidad y el estado de la carga, ¿verdad? Pero definitivamente también hay de parte nuestra el apoyo para documentarlo, ya que en este caso, pues con el término de venta podemos ver hasta dónde llegó la responsabilidad, que era un FOB Bodega Miami, el presentarle con la documentación que le brindemos de cotejo de cuadre, el debido reclamo al proveedor o al transportista en el caso el proveedor lo haga, ¿verdad? Igual nosotros acompañamos y apoyamos mucho ese proceso porque estamos en origen, tenemos personal propio y es un gusto poderles servir en ese aspecto. No es tan común que pase, pero sí, con mucho gusto lo ayudamos y lo resolvemos. En otra pregunta, siempre en el tema de QS Track, pregunta un participante si esta herramienta QS Track es únicamente para marítimos. No. La herramienta QS Track aplica para todo tipo de modalidades de embarque, marítimos, aéreos, terrestres, hasta ferroviarios, como nos han solicitado últimamente, porque definitivamente hay cargas que por sus características están siendo utilizados los trenes en los países donde aplica, ¿verdad? Pero la herramienta no solo genera confiabilidad, información, notificaciones, combinación de información externa e interna, sino verdaderamente certeza de todos los procesos, cualquiera que sea su modalidad. Gracias. En otra y la última pregunta, dice un participante, tenemos varios proveedores en Europa y cada proveedor nos vende CIF. ¿Es posible negociar con ellos en términos FOB y que Quick Shipping nos ofrezca el servicio para consolidar todas estas cargas en algún país de Europa? Los orígenes son España, Alemania, Holanda, Bélgica. Sí, sí es posible. Sí es posible. Ya lo hemos hecho con otros clientes. Volvemos a lo mismo. O sea, en esta pandemia, el no cuestionarse o el decir que es que siempre me han vendido CIF, es que siempre lo hemos hecho de esta forma, es lo que no deja ver a las empresas posibles ahorros o posibles beneficios. Entonces, perfectamente se puede hacer el ejercicio. Muchas gracias. Varios de los participantes a quienes fueron atendidas sus respuestas nos han solicitado y agradecen la respuesta, pero también solicitan los correos de Roberto y Mauricio para asesoría. En la presentación está el correo, si la podemos regresar un poco para tomar nota. Adicionalmente, se le va a estar enviando a su correo electrónico de registro lo que solicita. Para mi correo electrónico, con gusto pueden cambiar el nombre M Campos y agregar R Gil. Y si es específico sobre este tema, pueden ponerle rgil.webinar@quickshipping.com. Será un gusto atenderlos en persona. Muy bien. Control, muchas gracias por todo el apoyo. No sé si hay alguna otra pregunta o instrucción. Si no, queremos agradecer, Mauricio. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Que tengan una buena tarde y esperamos tenerlos
presentes en nuestra próxima convocatoria. Buenas tardes.